He preparado para hoy es una visión panorámica de lo que estamos discutiendo en el ámbito tan general de educación y diversidad cultural aquí en México, pero específicamente aplicándolo después de una breve revisión histórica, aplicándolo a la educación superior intercultural, a instituciones como el ICIA, como la Universidad Veracruzana Intercultural, como el Instituto Intercultural Ñujú y otras iniciativas de educación superior. Pero antes de entrar en esos detalles, quisiera comenzar recordándonos simplemente que lo que estamos discutiendo no tiene únicamente que ver con pueblos indígenas o pueblos originarios y educación, sino en términos generales. En las escuelas, en las universidades de todas partes del mundo, estamos atravesando una crisis de los aprendizajes, una crisis de la enseñanza-aprendizaje, y tiene por supuesto que ver con la crisis civilizatoria, ambiental, general que estamos viviendo y para la cual la escuela y tampoco la universidad tienen respuestas adecuadas. Creo que lo más importante para comenzar este diálogo, para comenzar esta plática, es derrumbar mitos de la educación, de quienes supuestamente son expertos en educación o en educación intercultural, como si hubiera recetas. Creo que en la situación actual tenemos que regresar, tenemos que repensar de dónde proviene en Occidente la escuela, la universidad, para qué había sido inventada y qué es lo que hay que cambiar para que siga o para que vuelva a recuperar el sentido que en algún momento parece que tuvo para ciertos grupos, a menudo grupos de élite en nuestros países. La diversidad cultural nunca ha sido objeto de la educación. La diversidad cultural siempre ha sido una piedra en el zapato, ha sido un obstáculo, porque la escuela, en su origen occidental, y la universidad como expresión en la educación superior de esa escuela occidental, la escuela siempre tuvo como tarea, a veces de forma explícita, otras veces solo de forma implícita, homogeneizar poblaciones, convertir a los diversos, a las diversas, en población homologada que sale de una escuela con un título, con un grado, que ha sido agrupada dentro de la escuela según sus conocimientos previos, según su género, a veces según su religión. Entonces, hay toda una tradición en Occidente de combinar estrategias de asimilación y estrategias de segregación. Por eso, asimilación y segregación no son caminos opuestos, desgraciadamente, sino que responden a la misma lógica. Asimilamos a todos, pero antes hemos segregado. La escuela básica para ciertos objetivos, la escuela media, la escuela superior para otros objetivos, y en estos términos siempre la escuela ha segregado, ha generado filtros, porque un tipo de joven o niño o niña joven supuestamente necesita ese tipo de educación, y dentro de esa educación hay una fuerte presión asimiladora en otros ámbitos, en otros niveles, para tal hijos, hijas de la burguesía urbana, etcétera, tal tipo de educación, pero nuevamente segregados, pero con una presión asimiladora. El resultado de esto ha sido que la escuela, la educación escolarizada, nunca supo aprovechar la diversidad de lenguas, la diversidad de culturas, la diversidad de edades, la diversidad de religiones, cosmovisiones, espiritualidades. Todo eso la escuela nunca lo supo aprovechar, siempre lo estigmatizó. Entonces, por eso, en esta primera parte más introductoria, quisiera acuñar así algunos conceptos que ustedes han visto también, obviamente, en la maestría, y que nos pueden servir para repensar la escuela y la universidad en el siglo XXI en cada uno de nuestros contextos. Surge un cuestionamiento cada vez más fuerte en distintas partes del mundo de este tipo de escuela occidentalizante, escuela exportada de los Estados-nación europea a distintos contextos, y esto siempre generó conflictos y tensiones.
ha pasado en Asia, ha pasado en África, ha pasado, por supuesto, en América Latina. Hemos visto a menudo que en países como México, la escuela llega a través de la colonia, llega como un lugar para grupos privilegiados y paulatinamente con la independencia, con la república, comienza a abrirse a otras poblaciones que no habían sido incluidos en el afán homogeneizador de la institución educativa, no habían sido incluidos simplemente porque la colonia no los consideraba ciudadanas. Recuerden, ¿no?, la separación tan fuerte que se hizo desde inicios de la colonia entre lo que llamaban la República de Indios y la República de Españoles. Entonces, aunque al inicio de la colonia hubo experimentos muy interesantes en lo que luego sería la Universidad Nicolaita en Michoacán, en la Escuela de Tlatelolco y en otros aspectos, en otros espacios donde se utilizaba el náhuatl para la enseñanza-aprendizaje, donde se utilizaba el purépecha y otras lenguas, todo eso, conforme avanzaba la colonia, desapareció, porque la élite criolla quería aquí, en la Nueva España, jugar a ser Europa, jugar a tener el mismo tipo de institución que en Europa. Y los mismos sesgos clasistas, sexistas, racistas que existían en la Universidad Europea se trasplantan a América Latina de la misma forma, y por eso hemos tenido desde la independencia hasta la fecha, o sea, estamos hablando de escasos 200 años, hemos tenido que lidiar con un tipo de institución educativa que no estaba pensado para este contexto, que era un injerto, un implante de otro contexto, y que por eso siempre tuvo un efecto excluyente y discriminador para la gran mayoría de la población. Ustedes lo pueden ver si revisan los planes y programas de estudio desde preescolar hasta los programas educativos de la universidad, y verán que durante todo este tiempo, en el imaginario de lo que hoy es la Secretaría de Educación Pública, en el imaginario de las autoridades educativas, había una idea de educando, una idea de discípulo, de estudiante que se pretendía atender, que era implícitamente pensado como varón, no como mujer, era pensado como alguien de la clase media, media alta, de un contexto urbano. Implícitamente se suponía que era una persona católica, no de otras cosmovisiones o religiones, que era joven, que no tenía que trabajar, como lo hacen en las clases medias, medias altas, que venía desayunado a la escuela, como hacen en este tipo de, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vemos es que lo que hoy llamamos escuela o universidad en México es el producto de una imaginación desde ciertas élites de lo que supuestamente es necesario para los y las jóvenes hoy en día, sin jamás analizar quiénes son las y los jóvenes que viven en nuestras aulas, qué lenguas hablan, qué cosmovisiones traen, qué mitos y leyendas conocen, qué clasificaciones de la naturaleza aportan. La idea es siempre esta que en pedagogía llaman tabula rasa. Niños y niñas, adolescentes, llegan al nivel educativo correspondiente, pero llegan vacíos. El conocimiento está en la escuela, no está en el entorno, no está en la comunidad. Y por eso las y los docentes hemos sido entrenados a ser enciclopedistas, a ser de alguna forma todólogos. El conocimiento está aquí y los traslado allá. Pero los niños, las niñas, los jóvenes que van a la escuela, no los conozco, no los tengo que conocer, porque yo ya sé hacia dónde los tengo que educar. Por eso yo tengo los títulos académicos y ellas no los tienen. Entonces hay ahí una situación de desconocimiento que va de la mano de una pretendida actitud de ninguneo de otros saberes. El único saber válido es el saber que pasó por el canon de la escuela y llegó a través de lo que dicen los libros de texto hasta llegar
a la universidad. Y en la universidad, en las carreras que ofrece la universidad, se convierte en lo que llaman el canon, lo que es válido, y a los nuevos docentes, a las nuevas docentes, los entrenamos transmitiéndole ese canon para que nuevamente lo transmitan. El filósofo portugués Boaventura Santos, entre muchas otras cosas que le critica a este sistema, una de sus principales críticas, él dice, es que este tipo de escuela occidental siempre sabe cómo termina la historia, siempre cree saber lo que va a pasar en el futuro. Él lo llamó, por eso, la razón proléptica. En teoría literaria, prolepsis es cuando tú ya sabes lo que va a pasar al final. Si tú eres el autor o la autora de una novela, ya sabes el final, lo dices al inicio y después muestras, por ejemplo, en las novelas policíacas, cuando ya te diste cuenta en los 5 primeros minutos que alguien asesinó a otra persona y después la novela relata qué pasó ahí. Eso lo llaman en literatura prolepsis. Y lo que Boaventura de Sousa Santos le reprocha a la escuela y a la universidad, con mucho sentido desde mi punto de vista, es que la universidad y la escuela en Occidente creen saber cómo va a ser el futuro. Creen saber lo que es útil y no es útil, lo que es legítimo y no es legítimo para las y los jóvenes en el futuro, para insertarse al mercado laboral, para obtener un puesto de poder en la sociedad, etcétera, etcétera. Y eso, que siempre ha sido sesgado y ha sido falso, hoy en día, en la crisis actual de nuestra civilización de origen occidental, tenemos que reconocer que hoy en día es más falso aún. Hay muchas reuniones a nivel mundial, rectores de universidades, decanos, decanas de facultades, que se reúnen y se preguntan qué tiene que venir en los planes de estudio, por ejemplo, de nuestras universidades. ¿Hacia dónde estamos formando? Y tienen que reconocer que no tienen ni idea cuáles son las necesidades futuras de las y los jóvenes. No hay un mercado laboral preestablecido hacia el cual formar. Entonces estamos dando palos de ciego y en algunas carreras más que en otras se reconoce, leí hace poco de una conferencia de decanos de facultades de ingeniería en Europa, donde reconocen que el conocimiento en las ingenierías que se enseña hoy en las universidades tiene una fecha de caducidad de 4 años. 4 años después de haberte titulado, tus conocimientos que adquiriste en la universidad ya no te sirven para nada. Y entonces, ¿qué hacemos con el valioso tiempo escolar universitario si estamos enseñando para un futuro que desconocemos con conocimientos que son de un pasado caduco? Entonces, lo menciono al inicio de esta plática para que reconozcamos que cuando hablamos de educación y diversidad cultural no estamos únicamente refiriéndonos a cuestiones específicas de los pueblos originarios en el contexto mexicano, sino en sí la institución educativa llamada escuela o universidad actualmente no sabe hacia dónde tiene que educar. Si la empleabilidad no la puede ofrecer, no la puede garantizar la universidad, entonces, ¿por qué no nos regresamos y aprovechamos la enseñanza, los aprendizajes académicos para formar en ciudadanía, para formar en compromiso, en vinculación con la comunidad y en otros valores que la universidad tal vez en algún momento tuvo, pero que por la presión de ciertos paradigmas económicos que siempre hablan de que la empleabilidad es lo más importante y la universidad tiene que garantizar, etcétera, y que por eso han ido desterrando toda la parte más ciudadana, más de compromiso social, de servicio social que tenía la universidad, lo ha desterrado completamente. Entonces eso como punto de partida para que tengamos en cuenta que la crisis no es una crisis de la educación intercultural, no es una crisis de la universidad intercultural, sino que es una crisis generalizada de la educación. La segunda idea con la que quería comenzar, y nuevamente menciono a Boaventura de Sousa Santos al respecto, él en uno de sus trabajos
dice, cuando se trata de que la universidad tiene una misión de justicia social que no ha cumplido por sus sesgos de clase, de género, de etnia, etc., en su tradición occidental, él dice que la universidad no puede generar justicia social si no genera antes justicia epistémica, lo llama, o justicia cognitiva, que es tratar de forma justa y equitativa todos los saberes. No privilegiar unos saberes porque han sido transmitidos por libros de texto durante siglos, no privilegiar unos saberes frente a otros, tildados como saberes de transmisión oral, o saberes comunitarios, o saberes populares, como algunos lo llaman, sino que la universidad, si se quiere seguir considerando una institución dedicada al saber, tiene que pluralizar la visión del saber. Hay muchos saberes y la universidad hasta la fecha no se ha dado cuenta de todos esos otros saberes, todos esos conocimientos otros que se han quedado fuera, que han sido discriminados, marginados, excluidos desde preescolar hasta la universidad. Entonces, estas reflexiones son para lanzar como punto de partida la idea de que la educación en todos sus niveles, y ustedes habrán trabajado en diferentes niveles y en diferentes modalidades del sistema educativo, sea escolarizado, no escolarizado, más institucionalizado o más comunitario, más gubernamental o más no gubernamental, laico o confesional, etc. En todas sus modalidades, los sistemas educativos actuales tienen que transformarse profundamente para que sigan teniendo, o tal vez por primera vez tengan sentido en los contextos en los que operan. Recuerden que la escuela como institución occidental es una institución muy rara, porque desde que surgió nos enseñan, incluso en latín así lo decía, non scholae sed vitae. Aquí no enseñamos para la escuela, enseñamos para la vida. O sea, la escuela es una institución especializada en enseñarte aquí, hoy y ahora algo que por definición no vas a poder aplicar aquí, hoy y ahora, sino que lo vas a aplicar en otro momento fuera. En ese sentido, la escuela occidental es experta en descontextualizar conocimientos y saberes. En eso se ha especializado. La escuela ha creado lenguajes académicos, ha creado disciplinas académicas, ha creado cánones, libros de texto, planes de estudio, dedicados a impedir que sirvan en el mismo momento del aprendizaje. Son siempre aprendizajes pospuestos, postergados. Eso un sociólogo británico de la educación, Basil Bernstein, lo ha llamado la capacidad descontextualizadora de la escuela. Y esa capacidad de descontextualización se expresa a través de un lenguaje que es un lenguaje académico, que suele ser un lenguaje abstracto, como ustedes saben son los lenguajes en la escuela y en la academia, que no expresan saberes haceres, porque los saberes haceres los aprendemos haciendo. Nadie nos ha enseñado a nadar sin agua. Obviamente, si hemos logrado aprender a nadar, ha sido gracias a un río, a un lago, a una alberca, algo. Pues la escuela la podemos definir como aquella institución, en su tradición occidental, la escuela es aquella institución que sistemáticamente enseña a nadar sin agua. Y de ahí vienen gran parte de los problemas que tiene el egresado o la egresada, porque ha sido socializada en una tradición de lo que a mí me gusta llamar saberes, que son saberes abstractos. Y luego sale, egresa, y tiene que volver a aprender otra cosa completamente distinta, que es los saberes haceres. ¿Cómo aplico este conocimiento? Pero es muy raro que sigamos
con este tipo de institución a la que ingresas como individuo, porque has pasado por otros niveles anteriores, ya te has certificado en media superior y por eso te dejan entrar a la universidad, te aíslas, te enclaustras, porque la universidad, en su tradición del campus, en su tradición de encierro, tiene mucho que ver con los orígenes medievales de la universidad, es un pequeño claustro en el cual me aíslo del mundo, abstraigo conocimientos, recibo nuevos conocimientos, todos ellos descontextualizados, y después egreso de la institución y ahí comienza el problema. ¿Qué hago con esos conocimientos? Y estoy seguro muchos de sus familiares, papás, mamás, abuelos, abuelas, les habrán preguntado a lo largo de sus estudios de licenciatura o de maestría, ¿y qué vas a hacer con eso? ¿Y cómo vas a aplicar eso? ¿Y para qué sirve? Ya llevas 4 semestres estudiando la licenciatura en, no sé, por ahí estaban apuntadas, y con eso, ¿qué aprendes a hacer? Entonces, no lo digo para criticar esta institución, sino la idea que tenemos de institución de educación superior como una máquina de descontextualización. ¿Por qué es tan importante esta idea si queremos hablar de diversidad cultural? Porque la diversidad cultural siempre es por definición diversa. Y al ser diversa, refleja contextos diferentes. La diversidad cultural es el conjunto de pautas, reglas, normas, lenguas, creencias, saberes, etcétera, que nos vuelven humanos. Recuerden que la humanidad ha sido diversa desde sus orígenes. Aunque distintas religiones nos cuentan versiones diferentes, sabemos hoy en día que como Homo sapiens no hemos ido por el mismo camino del dinosaurio o de otros mamíferos que han desaparecido, porque somos la única especie de mamíferos tan rara que no está adaptada a nada, no hay un ecosistema propiciamente humano, podemos adaptarnos a entornos muy diferentes, que los podemos echar a perder, también lo sabemos ahora, esos entornos, pero lo hemos podido hacer porque tenemos un legado genético muy pobre. Nuestra herencia genética, a diferencia de otros seres vivos, es muy pobre esa herencia genética y no nos predispone a un determinado ecosistema. Y esa discapacidad de la humanidad la suplimos sustituyendo herencias genéticas por herencias culturales y lingüísticas. Es una muleta que nos hemos inventado como especie de poder sobrevivir adversidades adaptándonos, no genéticamente porque somos pobres en eso, sino lo que hacemos es usar recursos culturales, lingüísticos, religiosos, étnicos, etcétera, para poder sobrevivir en un determinado sistema, en un determinado ambiente u otro. Entonces, en ese sentido, la diversidad que manifestamos es nuestra condición humana por excelencia. No somos una especie uniforme, como hay otras especies que en distintas partes del mundo aparece y hace lo mismo, sobrevive de la misma forma, porque lo que hace es ejecutar su programa genético. Nosotros, como seres humanos, no tenemos nada que ejecutar. Imagínense en la naturaleza una especie tan rara como la nuestra que necesita 9 meses de gestación y después, ustedes dirán, ¿cuántos años de educación? Antes hubieran dicho 6 años, después hoy hasta el postdoc, quién sabe cuántas décadas necesitamos para terminar de aprender para poder desenvolvernos. Ese lujo no se lo puede dar ninguna otra especie viva. Pero la otra cara de la moneda es que tenemos esa capacidad de generar respuestas específicas. Ustedes si han trabajado diversidad lingüística lo saben. La riqueza de las lenguas que refleja el entorno,
las taxonomías que hay en una lengua porque ha sido generada en un contexto serrano, en un contexto selvático, en un contexto ártico, y hay un léxico completamente distinto, hay una forma gramatical completamente distinta porque refleja esa diversidad y porque ese tipo de lengua le funciona en ese tipo de contexto. Lo mismo con las religiones abrahámicas del desierto, las religiones animistas, totémicas o como se les clasifica en otros contextos. Entonces, todo eso son mecanismos de adaptación a través de la diversidad. El problema, regresando a la escuela, es que esa diversidad que nos vuelve humanos, que nos es consustancial, esa diversidad en un determinado momento de la historia se comienza a volver problemática, se vuelve un estigma. Y es el momento cuando, primero en la colonización y después en la invención de los Estados-naciones, ciertos grupos de las élites de estos Estados-naciones nos quieren convencer que todos somos homogéneos y que deberíamos ser homogéneos, porque cuanto más homogéneos somos, más fuertes seremos como nación. El nacionalismo de la Hexagón en Francia, los nacionalismos castellano-ibéricos en España, etcétera, etcétera. Esa lógica nacionalista es una lógica contra la diversidad. Es una lógica que primero se dirige contra la diversidad de credos. Ustedes recuerdan las guerras religiosas en el continente europeo, pero también se comienza a dirigir contra la diversidad de lenguas. De repente, hablar más de una lengua es traicionero, es desleal. Un pueblo debería tener una sola lengua, con lo cual hay políticas lingüicidas, lo llaman algunos colegas, de asesinar lenguas, hacer desaparecer lenguas para que solo sobreviva la lengua del imperio, la lengua de Castilla, por ejemplo, la lengua de los francos, que no era la lengua de todos los franceses, la lengua alemana, mi lengua materna, que no era la lengua de todos los germanos, etcétera, etcétera. Y eso se va contagiando. Homogeneidad religiosa, homogeneidad lingüística, homogeneidad territorial. Las fronteras se vuelven fijas, impermeables, cuando antes las fronteras eran lugares de tránsito, de paso, de intercambio, de comercio, etcétera, etcétera. Entonces, esto ocurre en torno al siglo XVIII recién, o sea, pensemos en la historia de la especie humana, es nada, es un momentito de la historia humana, y en ese momento, por motivos de crear estados-naciones fuertes, se nos comienza a vender la idea de que lo homogéneo es lo deseable y lo heterogéneo, lo diverso, es lo problemático. Y esto, que cundió en Europa, que enfrentó naciones europeas en varias guerras mundiales que ustedes conocen, eso se contagia también en las colonias, en las antiguas colonias, porque las élites criollas querían jugar a ser buenos europeos y querían tener estados-naciones iguales o mejores que los europeos. Con lo cual, desde la independencia en México, en Chile, en Colombia, etc., se nos ha vendido la idea de que México está atrasado como país frente a otros de Europa o frente a otros del mundo porque no ha logrado homogeneizar a su población. Y entonces, de repente, se comienzan a buscar culpables. Estamos hablando de una época, a inicios del siglo XIX, donde los que se consideraban ciudadanos eran una minoría en el país, ¿no? Los criollos de origen europeo, viviendo en las ciudades, etc. Y a partir de ahí se comienza a hablar del problema del indio. ¿Por qué? Porque el indio, y lo uso con, entre comillas, como se hacía de forma despectiva en esa época, porque el indio es sinónimo de atraso, porque vive en comunidad y no en ciudad, porque no está empleado, sino que se autoemplea porque es un comunero campesino o campesina, porque habla una lengua distinta a la lengua de los herederos de la independencia
que es la lengua de Castilla, etcétera, etcétera. Y entonces surgen a lo largo del siglo XIX e inicios del siglo XX políticas bien intencionadas para la época, hay que pensarlo siempre desde la lógica de la época, bien intencionadas de mexicanizar a todos esos otros que todavía no son como nosotros los descendientes de los gachupines. Y eso con la Revolución Mexicana cambió, pero solamente cambió en cuanto al sujeto de la nación. Porque ya no era el criollo gachupín, etcétera, sino que ahora era el mestizo. Pero el mestizo, hombre, urbano, clase mediero, etcétera, es ahora el que identifica a todos los demás como problemáticos. Y a partir de la Revolución Mexicana, con esa política llamada indigenismo, se comienzan a vislumbrar problemas educativos para aquellos pueblos que todavía no son mestizos. Entonces hay en México una larga tradición desde entonces que además fue muy exitosa y por exitosa fue copiada en gran parte del continente latinoamericano, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Chile. Y desde entonces se implementó una política, por una parte, veamos lo positivo y lo negativo, por una parte una política muy revolucionaria de expansión de la educación. Una educación entendida desde la Revolución Mexicana como pública, que hay que arrebatarle a la Iglesia para que sea el Estado laico, como en Francia, copiando modelos, el Estado laico el que organice el sistema educativo, y esa escuela hay que llevarla a todos los rincones de la recién parida, la recién nacida nación. Y eso requiere de una política específica, esa llamada indigenismo, pero es una política en la que la persona indígena, como miembro de una comunidad indígena, es solo objeto de la política. El sujeto de la política no es indígena, sino que es mestizo o criollo porque está más avanzado, está más desarrollado y civilizado. Entonces hay desde un inicio esta paradoja que lo que llamamos indigenismo no implica a los indígenas, no es un reconocimiento de sus derechos, sino se vuelven objeto, porque ellos, como no hablan español como nosotros, como no rezan como nosotros, como no viven en urbes como nosotros, ellos son un obstáculo para convertir la nación mexicana en una nación grande como la francesa, como la etcétera, etcétera. Eso es el principal legado que seguimos arrastrando hasta la fecha. Hemos pasado por no sé cuántas transformaciones según nuestro presidente, pero lo que sigue siendo igual es que desde un contexto citadino, metropolitano, de clase media alta, se hacen políticas educativas para, en este caso, los pueblos originarios, últimamente también para las comunidades afromexicanas o afrodescendientes, pero siempre con este mensaje: tú tienes que integrarte a nosotros, tú tienes que asimilarte hacia nosotros, y a cambio te doy modernidad, a cambio te doy progreso, te doy integración nacional o como sea. Entonces ahí había preparado algunas láminas. Hay proyectos muy novedosos para la época. En los años 30 llegan un montón de lingüistas gringos aquí a México porque se interesan. ¿Qué están haciendo ustedes con las lenguas indígenas? Y se inventaron en la meseta purépecha un proyecto, el llamado Proyecto Tarasco, en el que, fíjense lo mañoso del Estado en esa época, el Estado-Nación primero, a través, se llamaba Secretaría de Instrucción Pública, lo que hoy es la SEP, mandaba a maestros agraristas, maestros fervientes, defensores de la reforma agraria, de la revolución, a las comunidades indígenas para enseñarles castellano. Lo importante era que aprendan castellano y que a partir de ahí acepten las instituciones de la revolución, de la reforma agraria, etc. Y por supuesto todo eso fracasó porque ni siquiera podían comunicarse. O sea, los niños que iban a esa escuela no hablaban la misma lengua que el maestro o que la maestra. Y entonces un grupo de lingüistas aplicados de la época, junto con la antropología indigenista, inventó un método que llaman un método indirecto o un método de bilingüismo de transición, donde tú
sacas de la comunidad a jóvenes, los llevas a un internado indígena, son términos de la época, les enseñas a leer, escribir, etcétera, en español, y los vuelves maestros bilingües, primero se llamaban promotores, después maestros bilingües, a la comunidad, para que ahí, a partir de la lengua materna indígena, enseñen paulatinamente el español, con un mensaje siempre de transición, porque hay distintas, ustedes lo habrán visto en su carrera, hay distintos modelos de cómo enseñar lenguas, obviamente. Y normalmente si nosotros aspiramos a aprender otra lengua, pongamos el inglés, otra lengua, no por eso vamos a dejar de hablar nuestra lengua. O sea, sí, está bonito aprender otras lenguas, pero eso no significa que yo tenga que dejar mi lengua materna. No, aquí fue lo contrario. El mensaje fue, deja de hablar tu lengua materna para que seas un buen mexicano, una buena mexicana. Olvídate de tu etnicidad, de tu identificación con la comunidad y conviértete en castellano hablante. El ser castellano hablante, desde entonces, es indicador de mexicanidad y indicador de modernidad. Hasta la fecha, INEGI, si ustedes ven los censos, utiliza una terminología, ahora un poco modificada, pero la terminología actualmente se llama HLI, hablante de lengua indígena, que es una cosa que desde la lingüística no tiene ningún sentido. ¿Qué significa eso? ¿Qué hablante pasivo, activo? ¿En qué nivel habla? No, es un estigma convertido en indicador estadístico. ¿Por qué? Porque desde el Estado sigue la preocupación de que no todos son monolingües en castellano, que debería ser lo normal. Pensamiento de esa época. En una cabeza normal cabe una lengua. Si tienen dos lenguas en la cabeza, tienen un problema de espacio o son desleales. Entre una lengua y otra, ¿quién sabe lo que hablan en su lengua cuando no hablan el castellano? Ustedes recordarán, hay muchos letreros de estos, prohibido en el receso hablar, no sé, náhuatl, ayuk, etc. O sea, era toda una obsesión del Estado-Nación de enseñar en un modelo que no tenía nada que ver con la realidad plurilingüe, multi que había en este continente. Pero era un proyecto bastante exitoso si ustedes ven la evolución de la estadística de hablantes de distintas lenguas aproximadamente hasta los años 90 del siglo pasado. Y luego ahí cambió, ahora vemos los motivos. Pero sí fue una política asimiladora en lo lingüístico, en lo cultural, muy exitosa. Porque desde la Revolución Mexicana hasta los años 90, el número de personas que se autoidentificaban como indígenas o originarios o hablantes de otra lengua que no sea castellano como lengua materna, se redujo dramáticamente. En algunas regiones más, en otras menos. Eso es el resultado de una política de Estado. No caigamos en la trampa de pensar que las lenguas indígenas se pierden. Yo pierdo mis llaves, pierdo cualquier cosa, pero una lengua no se pierde. Es algo que se habla, es algo que se siente, es algo que has heredado. Qué fuerte es que tus papás, tus mamás, tus parientes te digan, ya no te voy a enseñar esta lengua, mejor solo en castellano, para que no sufras lo que yo he sufrido en la escuela. Entonces, hay una concatenación entre nacionalismo de Estado y políticas lingüicidas que quieren asesinar lenguas, que ha servido como sensación de modernización. Y actualmente el resultado estadístico es que, según INEGI, la gran mayoría de la población mexicana es mestiza y monolingüe de castellano, con intentos de ser bilingüe con el inglés y se les olvidan las otras lenguas. Guillermo Bonfil Batalla, un antropólogo mexicano, siempre decía, y hoy en día los estudios de genética lo están demostrando definitivamente, esta metáfora llamada mestizo o mestiza es solo eso, es una metáfora. Mestizaje es originalmente un término racista, tiene que ver con mezcla de personas de distintas, entre comillas, razas, y expresaba el relato hegemónico en México y después en otros países latinoamericanos de que la mayor parte de la población mexicana desciende biológicamente de
padres, madres, abuelos, abuelas, provenientes de Europa, de los pueblos originarios y de las personas esclavizadas como afrodescendientes. Y eso la genética hoy demuestra que es falso. Estadísticamente no hubo suficientes españolitos como para generar ese tipo de mestizaje. Es estadísticamente imposible. Mestizaje hoy en día significa yo soy una persona mestiza porque se me ha olvidado mi legado indígena. Y eso es lo que Bonfil Batalla siempre decía. Los que en México se llaman mestizos son indígenas que ya no saben que lo son. Y no es que se les haya olvidado, es que se les ha prohibido, porque la política indigenista, la política del Estado, era una política que no solo quería hacerte perder tu lengua, olvidar tu lengua, sino quería forzarte a un cambio de identidad. Deja de identificarte con tu comunidad, con tu sistema de cargos, con tus tierras comunales, identifícate con tu ejido, identifícate con la CNC, identifícate con el PRI, identifícate como mexicano, como todos los demás mexicanos en esa época lo hacían. Entonces era un proyecto de cambio de identidad forzada. ¿Y qué institución era la mejor para lograrlo? La escuela. Y hasta la fecha, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, tenemos esta situación paradójica que el mal llamado sistema de educación bilingüe intercultural es solo bilingüe, y a veces logra ser bilingüe, en preescolar y en los primeros años de primaria. ¿Y eso por qué? O sea, ¿cuál es la lógica? Comienzas dándole un lugar curricular a la lengua originaria y después desaparece del plan de estudios. ¿Por qué? Porque el origen es el bilingüismo de transición. Hasta la fecha, la Secretaría de Educación, a través de sus planes de estudio, nos está diciendo a todos nuestros niños y niñas: sí, entra a preescolar, juega con tu lengua materna, pero después, olvídate. Entra al castellano y después al inglés y ya eres ciudadano del mundo y olvídate de las lenguas originarias. Eso no ha cambiado. Tenemos cambios constitucionales, tenemos políticas de reconocimiento, tenemos políticas de cuota, pero no ha cambiado esa lógica asimiladora de las políticas educativas oficiales. ¿Por qué decía que esto cambia con los años 90? Gracias a los movimientos indígenas, gracias a las organizaciones que surgen, y no solo en torno al zapatismo en Chiapas, sino en muchas partes de México, son los propios egresados y egresadas de estas escuelas esquizofrénicas. Un colega mío lingüista siempre lo dice: en algún momento vamos a analizar los daños cerebrales que ocasiona una escuela que utiliza dos lenguas para dejar de hablar una de ellas. Eso no es normal. Recuerden lo que les decía del inglés. Nadie va a decirles que ustedes han aprendido exitosamente inglés porque ya no se saben expresar en español. Claro que no, no tiene nada que ver. Pero estas escuelas se dedican a eso. Y los egresados y egresadas de estas escuelas, que luego se han convertido en maestros bilingües, maestras bilingües, son quienes a partir de los años 80, 90, han comenzado a criticar este sistema. Porque ellos mismos lo han sufrido, ellas mismas. Y a partir de ahí surge todo un movimiento de reivindicación de identidad, cultura, lengua propia, sin menoscabo del castellano como lengua franca para comunicarse entre todos, pero reconociendo la necesidad de reventar el currículum asimilador castellanizante y generar lo que en los 80 se llamaba primero una educación bilingüe bicultural, y a partir de los 90 comenzó a hablarse por influencias internacionales como una educación intercultural bilingüe. Esto es un gran logro, y mucha gente hoy en día critica la educación bilingüe intercultural, cómo está funcionando, y varios que conocemos el sistema sabemos que hay cuestiones que no están funcionando bien, pero por lo menos fue un primer paso para que profesionales indígenas de distintos pueblos puedan, por una parte, aprovecharse de la literacidad hegemónica, de la cultura académica, pero por otra parte puedan seguir luchando por sus lenguas y practicar sus lenguas en cada vez más niveles educativos. Paradójicamente, se ha logrado algo, pero paradójicamente
Hasta la fecha tenemos esta situación. Cuando viene alguien de fuera, hay que explicarle siempre toda la historia del indigenismo, porque si no, no se entiende por qué en México tú puedes hablar una lengua indígena en preescolar y en primaria, y después en una universidad intercultural que se encuentra en Jaltepec, Candoyoc, pero no lo puedes hablar en una secundaria normal, en un bachillerato no se puede, y en una universidad llamada, por ejemplo, la UNAM, una universidad nacional. Si la universidad es nacional y si la lengua Ayuk es una lengua nacional reconocida, ¿por qué no hay carreras en Ayuk? Ah, no, te dicen en la UNAM, es que tenemos un programa que se llama Estudios Mesoamericanos, ahí puedes aprender sobre la lengua Ayuk. No, pero yo no quiero aprender sobre la lengua, yo quiero aprender en la lengua. Yo quiero aprender ingeniería forestal en náhuatl. Yo quiero aprender cuestiones de ingeniería automotriz, pero en Popoluca. ¿Por qué no se hace? Si las lenguas ya están reconocidas, y lo están. La ley de derechos lingüísticos aquí en México es, como muchas cosas en México a nivel constitucional, de lo mejor que hay. En Alemania, en mi país, no se cumple el convenio de la OIT 169. No lo ha firmado Alemania, porque no quiere meterse en líos de derechos colectivos. Así es el argumento oficial. México firma todos los decretos internacionales, todas las declaraciones de los derechos de los pueblos originarios. Todo eso está firmado porque se sabe de la tradición del dicho y el hecho, y luego no se cumple. Pero a nivel jurídico, México está en una situación privilegiada. Más de 60 lenguas que tipológicamente abarca una amplitud mayor que entre las lenguas indoeuropeas y las lenguas mandarines de China. O sea, tenemos aquí grupos lingüísticos altamente diferenciados y no los aprovechamos, sino que los estigmatizamos. Y tienen que venir lingüistas o antropólogos o gente de fuera para estudiar y para decir, oigan, ¿y por qué en la UNAM, en la Universidad Veracruzana, mi propia universidad, por qué no enseñan en esas lenguas? Si hay gente formada en esas lenguas, si hay un interés, si hay posibilidades, ¿por qué no lo hacen? A eso me refiero con el problema de la diversidad cultural en la educación. La misma escuela, como institución, es el problema, porque había sido creada, inventada e impuesta para silenciar esa diversidad, para solaparla, para jugar a ser monolingües europeos, para jugar a ser modernos. Y eso es lo que ahora comenzamos a revertir, muy paulatinamente, pero hay un momento, y creo que por eso este discurso de las transformaciones del país es un momento apropiado, aprovechándolo para nuestros objetivos, para plantear la necesidad de inventar instituciones educativas no de arriba hacia abajo, como desde la colonia se está haciendo, no desde el centro hacia la periferia, sino inventar instituciones educativas desde lo local, pasando por lo regional hacia otros niveles. O sea, lo que necesitamos en educación para acomodar, para reconocer y para aprovechar la diversidad en todas sus facetas que mencionaba, no solo cultural, lingüística, religiosa, etc., es un giro inductivo, podríamos llamarlo. Lo inductivo, recuerda, ¿no?, desde lo concreto a lo abstracto. No hay ninguna prueba científica, no hay ningún estudio que demuestre que el enfoque deductivo que utilizan los Estados-naciones y las Secretarías de Educación desde hace 200 años es más exitosa de forma deductiva que de forma inductiva. Y hay cada vez más pruebas de que lo contrario genera aprendizajes significativos, genera apropiación de los contenidos curriculares porque están situados en un contexto, y genera de lo que la escuela pública en todos sus niveles carece, que es motivación para el estudiantado. Ustedes conocen las estadísticas, cuánta gente desaparece, cuántos jóvenes desaparecen de la educación secundaria y de la educación media superior. Claro que desaparecen. Saben exactamente que no tiene ningún sentido lo que le están enseñando en física, en química, en historia, etc. No tiene que ver con su vida, no tiene que ver con sus necesidades de joven.
de adolescente, de puberto, etc. Entonces necesitamos un giro inductivo que implica contextualizar todo contenido, todo método educativo, pensarlo desde los contextos. No me canso siempre en repetirlo, que cuando hablamos de diversidad, el contexto es nuestro texto. Porque la diversidad es contextual o no es. No tiene ningún sentido pensar ahora en inventar una forma homogénea de universidad intercultural, como lo intentó la CGIB en los sexenios panistas, etcétera, pasados, porque intentó desde el centro, desde la linda tradición centralista de la SEP, inventar un modelo de universidad intercultural e imponerlo de la misma forma en Mochicahui, en el norte, en los Altos de Chiapas. ¿Para qué? Si estamos hablando de diversidad. Es como cuando la, ¿cómo se llama? CAFSE hacía el mismo tipo de construcción de escuelas en distintas zonas meteorológicas de México. ¿Por qué? ¿Eso genera más identificación nacional? No, simplemente descontextualiza, tensiona la relación entre quien aprende y quien enseña, porque acaba todo el mundo, y es una triste tradición que conocemos, todo el mundo en estas nociones tan deductivas que vienen desde arriba, y además con reformas cada 6 años, etc., acaba uno como docente, una como docente, estar obligado a simular. La simulación de la innovación educativa es parte ya de la profesión docente. ¿Y por qué? Porque no hay forma de adaptarse a esa reformitis que viene de arriba, y porque ahora están de moda las competencias, mañana los aprendizajes clave, quién sabe lo que viene, pero no me dan herramientas para reinventar un currículum que dé sentido a mis chamacos en mi clase. No me dan esa posibilidad. Entonces, todo el sistema educativo está en esa crisis de una falta de sentido por falta de contextualización. ¿Qué estamos logrando en las universidades interculturales a diferencia de las universidades convencionales? Es una gran paradoja, y lo hemos, junto con Laura Selene Mateos y Guadalupe Mendoza Suani, hemos hecho análisis de esto que el COMIE llama estados de conocimiento, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. ¿Qué se está investigando sobre? ¿Qué impacto están teniendo instituciones como ICIA o como otras? Entonces, llama mucho la atención que, en primer lugar, cuando los pueblos originarios y sus organizaciones desde los años 90, pasando por los acuerdos de San Andrés, en la Reinsar, que nunca se cumplieron, hasta la fecha, los pueblos exigen una educación propia o por lo menos una educación pertinente para sus objetivos. Por eso se hablaba, en algunos casos se creía, necesitamos un tecnológico agropecuario, necesitamos una carrera forestal, necesitamos algo que tenga que ver con revitalización lingüística. Nadie pedía una universidad intercultural. Por eso, al inicio, cuando surgen las universidades interculturales, a partir del año 2003, 2004 aproximadamente, muchos teníamos una actitud bastante así como sospechosista, de decir, qué raro, los pueblos piden autonomía y educación propia y el Estado les regala interculturalidad. Ahí hay algo. Y además sitúa las primeras universidades interculturales en zonas donde había reclamos y donde había conflictos. Entonces, más de un colega o una colega decía, esto es una estrategia de contrainsurgencia, como lo hacían con los contras en Nicaragua, etc. Ahí hay jóvenes que pueden levantarse en armas, pueden hacernos algo, mételos en una universidad, que vayan a la escuela a estudiar y se olviden de otras ideas y ahí se vuelven mansitos. Sin embargo, a partir de esas primeras sospechas, vimos que, a diferencia de la universidad convencional, en las universidades interculturales estaban ocurriendo cosas muy innovadoras, muy heterodoxas, no pensadas desde el Estado. Gracias a los equipos docentes y a las primeras generaciones de los que llegaban a la universidad, que además llegaban ya
con cierta edad porque habían estado años, a veces décadas, recuerdo en Veracruz, esperando la universidad. Entonces de repente te encuentras con gente de mi edad que va a la universidad y dices, no, yo quiero estudiar, nunca pude estudiar, nunca tuve la oportunidad y eso no tiene que ver con edad, así que yo ahora quiero estudiar. Entonces, a partir de ahí surgen experiencias con nuevos programas de estudio, con nuevas formas de entender la relación entre investigación, docencia, vinculación, etcétera, etcétera, que dan muchas lecciones a las otras universidades. Solo para recordar qué hacen las otras universidades, las grandes universidades, UNAM, BUAP, UAPJO, etcétera. ¿Qué hacen después del ejército zapatista, después de los reclamos de una educación superior pertinente? En primer lugar, no hacen nada. Investigan a esas otras universidades, van a ver lo que están haciendo en los Altos de Chiapas, etc., pero siempre con esta idea de que yo investigo a ellos, pero ellos no me van a cambiar mi currículum. O sea, eso no tiene nada que ver. Yo siento mala conciencia por la exclusión de estos jóvenes indígenas, entonces, a lo sumo, lo que podríamos hacer, la UDG lo ha hecho en la región del norte, en la región wixárika, la UNAM tiene un programa específico, vamos a dar acceso diferenciado. Vamos a dar algunas cuotas para que en esta universidad supuestamente nacional como la UNAM lleguen jóvenes de las comunidades. Por supuesto que hay jóvenes indígenas en todas las universidades convencionales, pero la mayoría de los jóvenes indígenas que llegan a la universidad convencional son ya migrantes de segunda generación. O sea, llegaron a la ciudad y gracias a eso tuvieron acceso a la universidad. Pero la universidad nunca se inmutó como para llevar la universidad a la comunidad. No era su business. Entonces, hay programas que se generan para visibilizar los que ya están en la universidad. La Fundación Ford dio unas zanahorias así para las universidades para que hagan algo. Se hicieron censos en muchas universidades. Es loable, no le quiero tomar el pelo, es loable lo que se ha hecho, pero fueron primeros pasos. Pero ninguna universidad cambió sus planes de estudio para reconocer los saberes de los pueblos originarios. Ni en medicina, ni en derecho, y tampoco en antropología, mi propia carrera, sino que hay una inercia disciplinaria, hay un conservadurismo académico tan fuerte que sí nos implicamos, nos relacionamos, hacemos actividades de extensión, difusión, pero el templo del saber sigue siendo la disciplina, el libro de texto de las grandes editoriales multinacionales, etc. O sea, no se reconoce un lugar específico para los saberes propios. Y por eso, el gran salto que dan las universidades interculturales, algunos con más autonomía, algunas con más autonomía que otras, eso lo podemos discutir. Hay universidades interculturales que sufren de una fuerte dependencia de gobiernos de Estado y de actores nada académicos y nada indígenas además, pero en muchas de estas universidades se comienza a generar otro tipo de currículo. Programas de estudio que tienen nombres a veces un poco rimbombantes y que a veces dan susto o miedo. En mi propia universidad, en la Universidad Veracruzana Intercultural, la carrera principal se sigue llamando Gestión Intercultural para el Desarrollo, y mucha gente en los consejos consultivos, cuando sesionamos en las comunidades, dicen, perdone doctor, pero yo no sé ni lo que es gestión, ni lo que es intercultural, ni lo que es desarrollo. Y usted quiere que yo mande mi hija, mi hijo a estudiar ahí, ¿no? Entonces, hay un problema en cuanto a la innovación de esas carreras. Pero la forma de estudiar que hemos acompañado desde el año 2007 aproximadamente hasta ahora, en el caso de la UBI han sido 10, 11 años de acompañamiento de cada una de las generaciones, cómo estudian, cómo aprenden, qué ocurre en el aula, qué ocurre en las llamadas salidas a campo, en el trabajo comunitario, cómo se escribe la tesis, cómo se defiende la tesis y qué hace el egresado o la egresada después. Si esto lo hemos ido acompañando, ahora lo queremos contrastar con la llamada universidad convencional. Y nos hemos dado cuenta que en los programas más exitosos de estas universidades interculturales hay una nueva idea de plan de estudios. El plan de estudios no puede venir de una identidad disciplinaria. Si ustedes en algún momento estudiaron una licenciatura convencional,
la que sea, lingüística, antropología, historia, ingeniería, etc., el plan de estudio estaba ya ahí antes de que ustedes tocaran la puerta a la universidad. Y cuando la universidad les abrió la puerta, nunca les dijo, oiga, ¿te parece este plan de estudios? No. El templo del saber te impone el plan de estudios. Pero nunca me ha preguntado por qué quiero yo estudiar esa carrera, qué problemas de mi comunidad quiero resolver con esa carrera. O sea, hay una noción de plan de estudios, de currículum y de aprendizaje que parte de la oferta. Y la oferta, hablando en términos de mercado, y la oferta es sacrosanta. Porque la oferta se la inventaron los académicos, esos doctores, algunos ya muertos porque son de otra generación, pero el plan de estudios lo copiamos y pegamos cada año. Entonces, hay una inercia y una rigidez en los planes de estudio de las universidades convencionales frente a algunas, no digo todas, algunas universidades interculturales que piden a estudiantes de nuevo ingreso, preséntame un proyecto o un anteproyecto. ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué quieres estudiar aquí comunicación intercultural, educación intercultural, ingeniería? ¿Por qué quieres estudiar eso? ¿Qué problema quieres resolver? En función de ese problema, diseñemos un itinerario, una malla curricular a partir de problemáticas locales y regionales. Y esto que suena tan lógico, cuando lo digo así, es una revolución curricular en la universidad. O sea, pensar los contenidos y los métodos de estudio en la universidad a partir de las necesidades, lo cual sería lo más lógico en cualquier escuela que quiere contribuir a resolver un problema. Pero no, como tú no me puedes tocar mi estructura disciplinar, y en antropología tienes que estudiar primero antropología del parentesco, porque así es, porque en Oxford también lo hacen así, entonces, ¿quién soy yo como para cambiar eso? Entonces, eso se ha cambiado en las universidades interculturales. ¿Por qué? Porque somos más jóvenes, digo las universidades, no yo, somos más jóvenes y nos atrevemos a innovar donde una facultad de rancio abolengo simplemente te va a decir siempre no puedo, no se puede, porque nunca se hizo así. Yo antes de llegar a la Universidad Veracruzana trabajaba en la Universidad de Granada, creada en el año 1500 y algo, y cada vez que proponíamos algo nos miraban así como que, chamacos, ni siquiera 400 años aquí y ya quieren hacer un cambio, ¿no? O sea, el problema de las universidades es ese conservadurismo estructural. Entonces, las nuevas universidades, llámese interculturales, comunitarias, etcétera, tienen esa capacidad de reinventar el currículum a partir de los contextos. En la Universidad Veracruzana Intercultural, traía algunas fotos de ejemplos, en la Universidad Veracruzana Intercultural lo que hemos hecho después de 2 años de fracasos, errores, uno así aprende, es diseñar una carrera, primero en gestión y ahora en derecho estamos haciendo lo mismo, no a partir de contenidos, sino a partir de un itinerario de métodos. ¿Por qué? Porque los contenidos son saberes y esos saberes pueden venir a veces de la comunidad y a veces de la universidad. Pero si los convertimos en asignaturas, en materias, encasillamos los saberes. Y eso significa que los saberes académicos se vuelven rígidos, ¿no? Antropología 1, 2, 3. O si son saberes comunitarios convertidos en materias disciplinarias, o son folclorizados, o son esencializados, pero siempre son robados de la propia comunidad. Entonces, la malla curricular es metodológica, métodos de diagnóstico local, regional, métodos de sistematización de experiencias de tal, etcétera, etcétera, métodos de evaluación participativa, implementación de, etcétera, y los contenidos, semestre por semestre, docentes, tutores, junto con estudiantes, los determinan cuáles de los saberes que necesitas están en lo académico y cuáles de los saberes están en lo comunitario. Y a partir se hace semestre por semestre un proyecto integrador que ustedes también conocerán a partir de la combinación de esos procesos de traducción de enlace entre distintos saberes. Y esto es algo que si lo sacas de la etiqueta intercultural
y si la muestras a los colegas, a las colegas de innovación educativa, dicen, ¡ah! ¿Eso existe en una universidad mexicana? ¡Wow! Yo creía que solo en Oxford o Cambridge estaban haciendo innovaciones de ese tipo. No, es simplemente dejar hablar a los actores, hacerlo desde abajo hacia arriba y luego ponerle un sello universitario, con todo lo que eso significa. Luchar con una administración universitaria que no es flexible, luchar contra la discriminación. Por ejemplo, en nuestra universidad se sigue discriminando a portadores de saberes, a sabios y sabias que no tienen cédula y que por eso no pueden participar en un jurado de tesis. Todo ese tipo de cosas son candados que la universidad convencional, por su origen clasista, racista, etc., sigue aplicando, pero somos parte de esa institución y por eso lo podemos cambiar. O sea, el no se puede es simplemente un reflejo de conservadurismo y de flojera de ciertos funcionarios. Pero por supuesto que se puede. Si en la universidad todo es inventado. A veces lo inventamos a partir de un modelo monasterial del medievo, después pasamos a una universidad aristocrática, patricia de la ciudad. En el Renacimiento, en el siglo XIX, pasamos a una universidad burguesa que quiere emanciparse del Estado, emanciparse de la Iglesia, y ahora necesitamos inventar una universidad comunitaria, una universidad rural. Siempre es tan raro que hoy en día, tras toda esta trayectoria, asociemos los saberes con las bibliotecas y con lo urbano. Si vamos a los orígenes de la universidad es el monasterio y no está en la ciudad, está en el campo. Después de la caída del Imperio Romano y de las invasiones germanas de esa época, los saberes clásicos sobreviven aislados en los monasterios, porque en la ciudad no quedaba nada de saber. Entonces, es algo que ya se ha visto mucho en la historia de América Latina, esta equivocación de origen colonial de pensar que la literacidad y el saber académico es sinónimo de lo urbano. Ángel Rama, un estudioso de la literatura, lo llamó el síndrome de la ciudad letrada. Toda persona culta, que se considera a sí misma culta en América Latina postcolonial, cree que ser letrado o ser letrada es migrar del campo a la ciudad. Porque la literacidad es la ciudad y la ciudad es ciudadanía. O sea, hay como cortocircuitos muy raros que solo reflejan lo colonizados que estamos. Por supuesto que puede haber y está habiendo literacidades rurales, literacidades comunitarias, formas de aplicar lengua escrita combinada con lengua oral en nuevos contextos. Y ahí también las universidades interculturales están innovando mucho. Estoy seguro que en el caso de ustedes igualmente. Las tesis que se comienzan a redactar en lenguas que no sean el castellano, a veces completamente, a veces parcialmente, en una lengua originaria. Eso es un trabajo, y ustedes tal vez lo hayan intentado, es un trabajo titánico. ¿Por qué? Porque las lenguas, por supuesto que en todas las lenguas indígenas del mundo puedes hacer una tesis de astrofísica. El único problema práctico es que nadie lo ha hecho hasta ahora. Entonces, lo que acabas haciendo es generando una nueva vertiente de tu lengua materna, que es una vertiente de literacidad académica, que es completamente nueva y para la cual no tienes contraparte. Pero es algo que ha pasado muchas veces en el mundo. Mi propia lengua materna, el alemán, hasta hace muy poco tiempo, Lutero, 1600, etc., se consideraba una lengua oral y una lengua campesina. Si tú eres un poco letrado, no vas a hablar alemán, vas a hablar francés o latín. Y entonces hubo un grupo de intelectuales que se sentaron y dijeron, no, vamos a traducir estos textos al alemán y vamos a ver cómo funciona. Y de paso se inventaron el alemán, que como lengua escrita antes no existía. Y es lo mismo que ahora paulatinamente, ojalá, esté pasando con las 60 y tantas lenguas originarias. Algunas con tradiciones de mayor literacidad que otras, ya lo sabemos, pero lo que jóvenes en las universidades interculturales, mucho más que en las universidades convencionales, están haciendo es inventar con otros jóvenes, con otras jóvenes y con docentes implicadas en la revitalización lingüística, es ampliar, actualizar el léxico, la gramática, la diversificación de estilos, la literacidad, forma escrita, etc. Todo eso para su propia lengua.
Y eso requiere de mucha comunicación. En la Universidad Veracruzana Intercultural estamos haciendo foros interdialectales solo para una lengua, el náhuatl. Porque el dogma que la colonia nos ha transmitido es la creencia de que las identidades y las lenguas indígenas solo funcionan a nivel de la comunidad, a nivel micro. Eso es lo que llaman en la literatura parroquialismo. ¿Por qué lo hacía la colonia? Porque cuanto más localizada la identidad, cuanto más fragmentada, mejor gobiernas a los pueblos. Entonces, de repente, nahuahablantes de la Huasteca, de la Sierra de Songolica y del sur de Veracruz, comienzan a hablar entre ellos y a escribir juntos. Y se dan cuenta, no, sí entiendo el náhuatl de allá. A ustedes les habrá pasado cuando estamos muy expuestos a hablar con gente del portugués o el portuñol, acabamos entendiéndonos. Porque las fronteras entre las lenguas son fluidas, son construidas. El portugués y el español tienen una línea divisoria que lo hicieron los reinos de Aragón y Portugal, ¿no? Recuerden lo que alguien decía, no me acuerdo quién fue, que decía, ¿cuál es la diferencia científica entre una lengua y un dialecto? La única diferencia científica es que la lengua es un dialecto con ejército. O sea, las diferencias lingüísticas se han ido construyendo por parte de los poderes coloniales porque querían fragmentar a las comunidades. Y entonces necesitamos ahora mucho intercambio, y las universidades interculturales son estos lugares de innovación lingüística. Mucha gente se asusta. Yo lo he vivido en la Huasteca, gente que decía, pero bueno, esto que ahora escriben no es lo que hablamos en la comunidad, es otra lengua. Digo, sí, exactamente. Cuando yo estoy en mi comunidad, en el norte de Alemania, tampoco hablo como escribo mis papers en alemán. O sea, son dos lenguas distintas, pero son del mismo tronco. Es parte de una diversificación, es parte de la diversidad lingüística. ¿Por qué no existía antes? Porque desde la colonia y a través del indigenismo siempre se ha forzado a las comunidades a mantener una identidad más igual, a una identidad campesina. Porque por encima del campesino, hablante de una lengua originaria, ya venía la estructura de la República de Españoles. No había, la colonia no dejó intactas las estratificaciones sociales propias de los pueblos originarios. Ahora se están reconstruyendo, se están generando, por supuesto, burguesías indígenas propias. Es algo, nos guste o no, pero es algo que va a pasar porque tiene que ver con la diversificación. Y si estamos en una universidad, en parte tiene que ver con movilidad y con diversidad socioeconómica también. Entonces, en muchas universidades interculturales, y no solo en las autónomas como la ICIA y la UBI, que son más autónomas que las que cuelgan de la CGIB, en muchas de estas hay grandes innovaciones didácticas, lingüísticas, y con esto termino, y también de vinculación comunitaria. Esta cuestión de la vinculación es algo que ustedes lo saben, caracteriza como bandera a las universidades interculturales frente a otras. Precisamente porque la universidad nace aislada, la universidad históricamente nace aislada, lo podemos explicar por motivos históricos, porque querían crear un claustro independiente del arzobispo, independiente del rey, independiente de los otros poderes, para poder cultivar libertad de cátedra. Se puede entender. Pero eso ha generado universidades, macrouniversidades, únicamente instaladas en la ciudad. Y si tú vas al barrio de Iztapalapa, no hay ninguna relación con la UAM Iztapalapa. Es una excelente universidad y no tengo nada en contra de la universidad. Pero el barrio, ¿qué gana de esa universidad? En mi propia universidad, la Universidad Veracruzana, tanto en Jalapa como en Veracruz, sí, los de la universidad están allá. O sea, autoaislados en su propio mundo, en su burbuja, y por eso luego tienen que inventarse programas de extensión universitaria, brigadas, servicios sociales, por toda la mala conciencia que de repente te invade. Lo decía muy bien una señora artesana en Mecayapan, en el sur de Veracruz, cuando nos decía, hablábamos esto de vinculación con los estudiantes, y ella nos decía, es muy raro que ustedes hablen de devolver conocimiento, devolver algo a la comunidad. En mi comunidad, si alguien quiere devolver, es porque ha robado. Ese es el problema de las universidades.
Hemos robado saberes, conocimientos, y ahora tenemos una necesidad de devolver. Ojalá podamos pensar paulatinamente las universidades interculturales primero y las otras después, en un proceso de enseñanza-aprendizaje que no necesita aislar y no necesita robar. Todas las universidades están en la mira, no solo de políticas neoliberales, sino también de políticas nuevas, populistas, como queramos llamarlas, donde en el futuro ya no nos van a evaluar por cuántos doctores hemos formado o cuántos egresados ganan no sé qué dinero, sino nos van a evaluar por el impacto que tenemos en el entorno en el que nos insertamos. Eso va a dar legitimidad. Y en ese sentido, las universidades interculturales nuevamente son pioneras. Y no tanto por decisión propia o por lo chulos que son, sino porque, ustedes lo saben, en una comunidad no te van a aceptar ese inserto raro que es una universidad que está ahí metida y nadie sabe qué hace. En la ciudad sí, el anonimato de la ciudad te permite jugar en tu universidad y que el barrio ni se entere. Pero en las comunidades no funciona así. Te van a pedir a cambio algo que retribuya a ellos como comunidad y no solo individualmente como una persona que manda a su hija, a su hijo a la universidad. En ese sentido creo que lo que hoy en día llamamos vinculación va a ser la seña de identidad más importante de la universidad intercultural, porque no va a ser vinculación en este sentido de extensión, sino es un diálogo de diferentes tipos de saberes. Y estas sagradas aulas, como lo concebían antes, que son el campus, que son la universidad, ya no son lugares donde el docente o la docente llega a transmitir sus saberes, sino que son lugares de traducción, lugares de mediación, de intercambio de saberes. La universidad, como la escuela, definitivamente ha perdido el monopolio del saber. Creo que nunca lo ha tenido, pero se lo ha creído. Pero en la época de Internet, donde yo me puedo preparar muy bien mi clase y esta ponencia, yo sé que si googleo mis palabras claves de mi ponencia, YouTube es mucho más listo que yo. O sea, hay más saberes en YouTube que en cualquier aula de cualquier universidad del mundo, desde Oxford hasta Haltepec. Entonces, no tiene sentido seguir cultivando el hábitus de que nosotros aquí sabemos y aquí están los saberes y tú tienes que venir de tu comunidad para empaparte de saber, sino que nosotros somos especialistas en traducir, en enlazar saberes y en dar métodos, impartir métodos de cómo hacer esto en un proyecto de investigación, en un proyecto de intervención, etc. La función mediadora, traductora entre saberes es mucho más importante que el viejo afán enciclopedista. Muchas gracias.